El artículo de Silvia y el libro nos muestran una intención muy típica de todos los regímenes autoritarios y totalitarios, el reinventar la historia. Silvia Rivera Cusicanqui nos muestra claramente cómo el régimen trata muy mal a todo lo que había habido antes del 9 de abril del 52, como si hubiera sido un país distinto, obviamente un país de explotadores y masas de siervos de la gleba sin ningún derecho. Silvia también nos muestra claramente que esta imagen es falsa, o sea que muchos de los problemas del país vienen de muy atrás. Pero el régimen trata de mostrar que ha habido un corte histórico, exactamente como lo hicieron los bolcheviques rusos en 1917. El 9 de abril de 1952 habría iniciado una nueva etapa totalmente distinta a las anteriores, una etapa histórica caracterizada por la unión entre el pueblo y los gobernantes, caracterizada por un gobierno que solamente quiere y trabaja por el bien de las masas populares y naturalmente unas masas populares contentas con los resultados del 52. Había muchísimas consignas. Como dice Silvia Rivera, el régimen usó, ella dice, la imprenta y la fotografía realmente de modo muy original para alimentar este aparato ideológico del Estado. Este aparato decía, por ejemplo, que al reinventar la historia, por fin se les daba una cara individual, buena, promisoria, abierta al futuro a los indígenas, campesinos y mineros que eran la inmensa mayoría del país y que antes de abril de 1952 habían tenido una vida solamente de sufrimiento y de muchas privaciones, pero que después del 52 eh, esta nueva revolución naturalmente había producido un cambio total, fundamental, un cambio homérico, se puede decir, en la sociedad boliviana, lo cual, como hoy sabemos, no ha sido así. Es interesante también mencionar un hecho que naturalmente Silvia Rivera Cusicanqui lo subraya mucho a lo largo de todo su artículo, y yo diría que esto no corresponde a la realidad. Ella dice que el gobierno del MNR trató de diluir la identidad de los indígenas y crear una falsa identidad colectiva de mestizos para todo el país. O sea, ya no habrían ni blancos explotadores, ni indígenas explotados, sino una masa informe de mestizos favorecidos por la revolución del 52. Esta idea de una mestización desde arriba, de un programa del MNR para liquidar la conciencia identitaria de los indígenas y en su lugar elaborar la idea de un mestizaje completo, no se encuentra en ninguna página del libro ni en ningún documento del MNR de la época, ni tampoco en ningún escrito programático de los intelectuales del MNR. Esta idea es una idea que Silvia Rivera ha construido sin ninguna base documental y empírica para probar, según ella, que los gobiernos han tratado, los gobiernos burgueses, incluyendo el del MNR, han tratado de borrar la identidad indígena y instituir en su lugar una identidad falsa, espuria, artificial y artificiosa de los mestizos, lo cual naturalmente no está correspondido por la historia real del país.
en todo el gobierno del MNR, estimado público, que a mí no me gustó nunca, lo declaro, pero no hay que exagerar y cargar demasiado las tintas. Es un régimen que a mí jamás me gustó, pero sería realmente algo muy exagerado, lindante en la mentira, atribuirle la creación de un mestizaje obligatorio. Estimado público, les hemos enviado algunas fotografías que muestran el álbum de la Revolución de José Felman Velarde. La calidad la calidad gráfica de estas fotografías es muy mala porque así salió lamentablemente el álbum. Pero tal vez ustedes se pueden, con un poco de sacrificio, dar una idea de lo que era la propaganda, el tema justamente de nuestro curso, en un caso específico como el boliviano y en una época concreta como fue el periodo de 1952 a 1964. Pasaremos a otro de los elementos importantes porque esto también tiene que ver con la construcción de una ideología. Aquí pasamos a otro punto y yo quiero demostrar a ustedes que también Silvia Rivera Cusicanqui ha creado una ideología, es decir, una ideología que no corresponde a la verdad, pero que trata de sugerir un estado de cosas que no se dio en Bolivia para desprestigiar prácticamente a todos los gobiernos porque ninguno tenía el carácter izquierdista, indianista que ella preconizaba. El pasaje más famoso del artículo de Silvia Rivera Cusicanqui está en la página 70. Y aquí van a ver ustedes que Silvia Rivera Cusicanqui critica la higiene y medidas similares que el gobierno del MNR trató de instituir. Y eso tiene un paralelismo muy claro con las medidas de higiene, distanciamiento social, aislamiento, confinamiento que tratan de poner en práctica todos los gobiernos de América Latina y en gran parte del mundo y que no son medidas destinadas precisamente a explotar aún más, a debilitar identidades populares ni nada por el estilo. Ella dice, por ejemplo, y textualmente, que el gobierno trató de higienizar a la población indígena con medidas que provenían de la cultura occidental ajena a Bolivia, dando a entender muy claramente que el uso del jabón, desinfectantes, etcétera, es algo propio de la cultura occidental, es decir, exclusivo de ella, y que no puede ser aplicado a otras culturas, lo cual naturalmente es una soberana tontería, porque así el 99% de todos los inventos mundiales de todas las culturas no podrían ser usadas en otras. Curiosamente, el artículo está escrito en castellano, que es un invento de esa horrible cultura occidental, escrito en una computadora, también otro invento de esa cultura, y sobre esos asuntos ella no dice una palabra porque se contradice al, al criticar algunos aspectos de esa cultura occidental, como las medidas de higiene, y otros que los toma como obvios, sobreentendidos, naturales, como el uso de instrumentos. Entonces aquí ella hace gala de esa teoría de que el MNR trató de diluir la identidad indígena, introduciendo medidas de higiene que iban en contra de esa identidad. En el álbum de la Revolución Nacional y en muchos de los escritos de esa época, José Felman Velarde era el escritor más usual, pero también don Manuel Frontaura Argandoña, Walter Guevara Arce,
y otros se han distinguido por la publicación de artículos y libros programáticos sobre la revolución, y en todos ellos no se encuentra ni un solo ataque a la identidad de las poblaciones indígenas, y menos todavía el intento de diluir, es decir, destruir esa identidad y reemplazarla por la identidad mestiza, según Silvia, artificial y artificiosa. Por lo tanto, estimado público, aquí tenemos muy claramente una crítica muy interesante que ella hace a la revolución, pero al mismo tiempo ella combina esa crítica completamente legítima y muy valiosa al MNR con un ataque despiadado a pretendidas políticas de mestización que no han existido en esa época. En esa época lo que se trató es de una cosa muy diferente. Se trató de ciudadanizar a la población indígena, es decir, de concederle el derecho a votar y a ser elegidos en los parlamentos a partir de 1956, que fue la primera elección parlamentaria bajo el nuevo sistema de voto universal. Habían siempre representantes de los sectores indígenas. Por lo tanto, es muy improbable que haya habido esa intención. Pero el artículo es valioso porque nos muestra que evidentemente el gobierno del MNR trató de crear una idea muy falsa sobre la bondad infinita de su régimen y la maldad imperante en el régimen anterior hasta el 9 de abril del 52. Algo muy similar hizo el movimiento al socialismo cuando tomó el poder en 2006. Quiero mencionar un punto más que también me parece de algún interés en este artículo, y es la crítica que hace explícitamente Silvia Rivera a René Zabaleta Mercado y a Fausto Reinaga. Voy a citar textualmente. Ella dice: hay que reconocer también hasta qué punto el mito occidentalista ha sido compartido por la intelectualidad radical y de izquierda. Baste mencionar que el propio René Zabaleta, el crítico más agudo junto con Almaraz y Reinaga de las falacias y ambigüedades de la cultura revolucionaria, escribió el folleto Estado Nacional o Pueblo de Pastores, negando toda fuerza libertadora a las masas indígenas y cholas y postulando un ideal de modernidad totalmente moldeado sobre un imaginario occidental cultural. La crítica del mito occidentalista que he propuesto aquí, sigo citando a Silvia, convoca a una mirada descolonizadora que permite descubrir y deconstruir los discursos estatales y logocéntricos de la derecha y la izquierda, encontrando los nexos entre racismo cultural y sometimiento externo, entre colonialismo interno y dominación imperialista, que tan vivamente fueron intuidos por Sergio Almaraz en su Requiem para una República, libro que también fue un régimen para el nacionalismo paródico de las élites movimentistas. He citado largamente las frases finales del artículo porque ahí aparece yo creo, el núcleo de la argumentación de Silvia Rivera. La crítica muy certera a las mentiras de la revolución, sobre todo esa mentira de que con ella comienza la historia y que es un gobierno de y para los pobres y explotados del país, lo cual es muy razonable, pero al mismo tiempo se pasa de línea al criticar al MNR como tratando de destruir la identidad indígena y tratando, como ella dice, de moldear a la sociedad boliviana
de acuerdo a metas occidentales, como si la higiene, la construcción de carreteras, de ferrocarriles y elevar el nivel de vida fuese una meta imperialista. Silvia Rivera Cusicanqui nos muestra entonces al álbum de la revolución, a la doctrina del MNR y en general al nacionalismo revolucionario como si estos fenómenos hubiesen intentado, como estos agentes, perdón, hubiesen intentado un mestizaje, es decir, como si hubiese habido una política nacional claramente proyectada desde arriba e implementada misericordiamente, lo cual, estimado público, no tiene ningún asidero en documentos históricos ni tampoco en la práctica de ese gobierno. Silvia Rivera dice que el álbum de la revolución ha tratado de entronizar la cultura occidental, cristiana, masculina y mestiza, pero hay claros indicios de que el MNR solo trató de modernizar muy modestamente al país y sobre todo colocar a su gente, como han hecho todos los gobiernos, en buenos puestos públicos y aligerar, es decir, robar al erario nacional en beneficio propio. En ese sentido, el MNR fue un gobierno muy similar a todos los otros y no se distinguió por ninguna, por ninguna originalidad con respecto a todo lo que había habido antes en el país. Es más, posiblemente la popularidad del MNR, que es innegable, el MNR ganó, por ejemplo, en la oposición las elecciones presidenciales de 1951 y justamente porque ganó esas elecciones es que el gobierno de Urriola Goitia anuló las elecciones porque no podían permitir naturalmente un triunfo de los enemigos. Todavía en esa época no había la idea de que el enemigo es un simple adversario igual que nosotros y que tiene igual derecho que nosotros de subir al gobierno y hacer política. Pero lo que exagera Silvia es al poner al gobierno del MNR como el agente de una política de mestizaje y dilución de identidad indígena, lo cual naturalmente no fue nunca ni en sombras se le ocurrió al MNR esta idea. En cambio, y esto es también sintomático para escritores indianistas e izquierdistas, Silvia Rivera no menciona ni con una sílaba, es un artículo muy largo de más de 40 páginas, no menciona ni con una sílaba los aspectos autoritarios de ese gobierno. Ese gobierno disolvió al Parlamento elegido legalmente, no permitió la reunión del Parlamento y no hubo Parlamento en el periodo 52-56. A partir de 1953 se construyeron campos de concentración en Curahuara de Carangas y en Corocoro para encarcelar a los opositores. Los opositores fueron enviados a estos campos de concentración, llamados oficialmente así, sin una decisión judicial, sin nada, es decir, simplemente por una decisión administrativa del gobierno. Y el periódico La Razón, el periódico seguramente boliviano más importante que hubo, fue clausurado en abril de 1952. Todo eso ella no menciona ni con una sílaba, pero sí menciona, creando la imagen de que así hubiese sido, la idea de una dilución de la identidad mestiza y su suplantación por un mestizaje artificial. También son inaceptables las expresiones de Silvia Rivera sobre la guerra del Chaco. Ella, por ejemplo, dice que la guerra del Chaco fue precipitada por el gobierno de Salamanca para desarrollar la guerra interna de exterminio contra los indígenas, lo cual simplemente no tiene ningún asidero documental empírico.
Entonces, aquí vemos, y por eso he elegido este artículo tan interesante, ella hace una crítica valiosa al gobierno del MNR, a la ideología, a los aparatos ideológicos de propaganda de ese Estado, pero al mismo tiempo ella crea una imagen distorsionada de la situación del país y saca conclusiones que no están avaladas por ningún documento empírico histórico de la época. Estimados oyentes, vamos a terminar la primera parte de la sesión de hoy. Vamos a hacer una pausa un poquito más larga para permitir a ustedes que escriban sugerencias, críticas o para que formulen preguntas. Ustedes saben que este sistema por medio de estos medios modernos, lamentablemente ha destruido la comunidad que había siempre en las universidades desde la Edad Media, es decir, la posibilidad de que los alumnos pregunten, interrumpan al docente, se haga un diálogo entre docentes y alumnos, la posibilidad de que los alumnos impugnen lo que dicen los docentes, todo eso ha quedado relativamente, no destruido, pero dificultado. Entonces, a partir de las 4:15, 16:15, vamos a hacer una pausa un poquito más larga, unos minutos más, para que ustedes puedan criticar también todo lo que he dicho y que puedan también poner sus sugerencias. Se me ocurre esto, estimado público, porque he hecho una especie de crítica general a los trabajos de ustedes. Y esa crítica, no en el sentido negativo de la palabra, sino más bien un análisis de lo que ustedes han escrito, noto que la inmensa mayoría estaban muy preocupados por el problema de la propaganda y no tanto por la posibilidad de que propaganda sea diferenciada de publicidad. Todo gobierno, toda empresa, toda persona necesita dar a conocer sus productos, sus resultados, lo que quiere vender o lo que quiere implementar en el caso de gobiernos. Y la publicidad es algo lícito, razonable, racional, que no puede ser criticado como una simple propaganda. Entonces hay que diferenciar, estimado público, las acciones de los gobiernos, por ejemplo, en educación, que pueden ser acciones muy razonables, de la simple propaganda gubernamental. Lamentablemente, la mayoría de mis queridos alumnos ha tomado muy al pie de la letra el texto de Louis Althusser sobre los aparatos ideológicos del Estado. Hay muchos de los 30 eh, trabajos que he recibido, más o menos 26 son extremadamente favorables a Althusser y no contienen una palabra crítica, porque eso de pensar que todo lo que es religión, todo lo que es educación, todo lo que son funciones públicas de policía, por ejemplo, protección a la vida y a la propiedad de las personas, que todo eso son simples aparatos de propaganda, es naturalmente muy exagerado. Althusser olvida que exactamente las mismas funciones, policía, educación, cultura, etcétera, son realizadas por los gobiernos socialistas, como el de la antigua Unión Soviética, que él siempre apoyó sin distancia hasta el último momento. Por lo tanto, ahí se nota, estimado público, que no ha habido un discernimiento entre lo positivo que puede estar asociado a la publicidad y a la propaganda, que es naturalmente el intento de manipular conciencias. Lo que yo he notado y lo que critico a la mayoría de ustedes abiertamente es que no ha habido una clara definición
de ideología, contrastándola con la opinión, por ejemplo, crítica de Marx. Marx afirmó que la ideología es la conciencia social necesaria, pero falsa, que por ejemplo una clase social se hace sobre su propia situación y la situación de los otros segmentos sociales. Al invalidar toda ideología como falsa, naturalmente estamos exagerando y estamos evitando también la expresión más o menos idónea, justa, no podemos decir que es injusta, de clases sociales que quieren expresar su distancia con un fenómeno. Lo mismo he notado que no ha habido claramente una distinción entre idea e ideología, que es muy importante para comprender la complejidad de nuestro tema. No todos los esfuerzos que se hacen en el campo de la propaganda son necesariamente iguales a la publicidad de una empresa. Es decir, aquí hay claramente una situación de exageración que hay que evitar. También quisiera indicar que no ha habido una clara distinción entre publicidad y propaganda. Esto es también algo que quisiera indicarles porque la producción de los seres humanos en el campo intelectual es muy, muy amplia y no toda la producción puede ser realmente calificada como un intento de manipular al otro. Es más, lo que he notado yo es que en la mayoría de los trabajos que me han entregado, con la excepción de algunas brillantes alumnas, no se nota el esfuerzo manipulativo que está detrás de muchos aparatos ideológicos del Estado. También en los regímenes socialistas, Cuba y otros que seguramente tienen una cierta benevolencia por parte del público juvenil, también estimado en esos sistemas ha existido un intento de manipular a la población. No olvidemos un hecho fundamental que se olvida con extremada facilidad. Las rebeliones populares ocurridas en Europa Oriental, en todos los países, sin excepción, de Europa Oriental durante el año 1989, no estaban a favor del capitalismo o a favor de la implantación de un régimen de un régimen feudal anterior a la revolución socialista o cosas por el estilo. La gente lo que quería era vivir en un régimen garantista de derechos humanos. Y eso no se daba en los regímenes de las democracias populares manejadas por los partidos comunistas. Es decir, era una revolución no tanto contra la Unión Soviética o contra el socialismo en general, sino a favor de las libertades públicas. Si todo es ideología, es decir, si también los otros solamente producen un sistema dedicado a manipular la opinión pública, no vamos a comprender la razón principal de esas exitosas revueltas populares. Algo similar, naturalmente a escala mucho menor, ocurrió aquí en Bolivia en octubre y noviembre de 2019. Es decir, una revuelta popular que no tenía un partido que la dirija, un jefe, un caudillo que hubiese manejado como títeres a los llamados pititas. Eh, Todas estas exageraciones nos impiden comprender, estimado público, que en muchos países la población sabe diferenciar entre idea e ideología y que lo que no le gusta a la población es el intento de manipular toda la vida cultural de acuerdo a unas teorías que dicen representar al momento progresista de la historia. La gente nota que esa intención es falsa. Es decir, como se ha visto en los regímenes de Europa Oriental,
se ha notado que esa intención de tratar de establecer un solo tipo de pensamiento no ha tenido éxito y que la gente aprecia el pluralismo y también, estimado público, aprecia enormemente la capacidad de elegir, la posibilidad, la potencialidad de discernir entre regímenes, países, sistemas políticos, diferentes ideologías, etcétera, y que esa función, que es la función de la libertad, de elegir libremente ese gran invento a partir del Renacimiento, no puede ser conculcado fácilmente. Por ello es que tenemos que ver con más cuidado las diferencias entre idea, ideología, entre publicidad y propaganda, para ver claramente que hay elementos manipulativos. Sería una tontería, una necedad el negar, pero que no todo es así. Es decir, que no todos los sistemas son iguales y en igual proporción tratan de convencer al público de que solamente existe una verdad. Aquí vamos a hacer, como les decía, una pausa un poquito más prolongada para que ustedes puedan, como hacen a veces en las clases, lanzar sus críticas, sus opiniones, sus sugerencias, etcétera. Después de entonces 20 minutos vamos a reanudar la sesión.